que en 1966 Camaño es una figura histórica más importante y más conocida que el Che Guevara. Pero la inteligencia cubana era tan activa como la CIA y sigue siendo. Camaño estaba en Cuba bajo la orientación de los servicios del Servicio de Inteligencia cubano y recibía informes sobre la situación del país. La historia gráfica de República Dominicana cuenta con una de las personas que ha sistematizado mejor el cine documental en nuestro país, René Fortunato, que ya ha realizado 9 documentales históricos, comenzando con Las Trincheras del Honor. Y a partir de ese momento, de la trinchera del honor, El poder del jefe, La herencia del tirano, La violencia del poder, Presidente en la frontera imperial es otro documental. Y luego hay otras, El poder del jefe tiene 3 versiones, que es la continuidad del primero. Y así hasta la película Patricia, El regreso del sueño, y finalmente el documental Camaño militar a guerrillero, que se va a presentar a partir de finales de enero, principios de febrero. 16 de febrero. 16 de febrero. René Fortunato está con nosotros, le agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este nuevo documental que recoge, de alguna manera, investiga, aporta nuevos datos sobre la figura de Francis Camaño. Hay un Francisco Alberto Camaño de Ño, que es el de la Revolución de Abril de 1965, y hay entonces, a partir de ahí, un Francis Camaño, que es el de Caracoles, la guerrilla de 1973. Muchas gracias, René, por venir a conversar con nosotros. ¿Qué es lo nuevo que presenta este documental que se va a presentar en los cines, como se presentan todos tus documentales, y que recoge una nueva investigación sobre la figura, que ya pensábamos que estaba todo dicho, de Francis Camaño? Fíjate, este documental aborda el Camaño de posguerra. O sea, comienza en enero del 66, cuando se despide del pueblo dominicano, y termina cuando muere en Caracoles. Entonces, uno de las grandes novedades es el hecho de que fue un periodo que tuvo 5 años clandestino en Cuba. Entonces ya tú te imaginas las dificultades que existieron para poder reconstruir con imágenes, porque el trabajo mío es imagen y movimiento de la época, o sea, no hay interpretación ficticia. Entonces, reconstruir esos 5 años de entrenamiento guerrillero en Cuba fue el gran reto, pero también la gran novedad, porque aquí vamos a ver el proceso de conformación de ese ejército revolucionario que en principio él concibió y cómo se fue desmoronando hasta quedar en los 8 que vinieron. Esa es una de las novedades. Pero te voy a dar otra fuera de la milicia y la política. Una de las novedades que a mí me agrada mucho, mucha gente lo ha visto, es el Camaño humano, el Camaño, el tigre dominicano. Camaño tocaba tambor y escribía merengue. Entonces, una de las novedades de esto es que hay un merengue escrito por Camaño en la banda sonora, que lo grabamos, escrito por Camaño, porque en Pinal del Río, en los momentos de pausa, ellos se juntaban en chercha. Como nos juntamos aquí a los tronados y a tocar a Pierico Ripiao. Y Camaño tocaba la tambora y escribía merengue. Entonces, uno de esos merengues es parte de la banda sonora de este documental. O sea, esa es una de las novedades. Ya, pero el merengue escrito por Camaño, existen las letras. Sí, claro, fue. Pero no hay una interpretación de Camaño con la tambora. No, claro, no, eso era clandestino allá. Lo que hicimos fue la letra. Las letras, y se buscó un grupo, se formó para hacer una interpretación de ese. Exactamente, claro, que son unas letras alusivas a la guerrilla, a propósito. Alusivas a la guerrilla. O sea, sí, porque es mejor la guerrilla. Bueno, hay un libro de Hannes Hermann que se llama Camaño en Europa, que es el libro que cuenta la salida de Camaño, todo el armisticio y todo el tema de lo que pasó antes y cómo hubo que proteger a Camaño desde su casa aquí, cerca de el Parque Eugenio María de Hostos, hasta el aeropuerto de Punta Caucedo, que fue donde él y otros, y su familia, que le acompañó, se fueron al exilio en Europa.
aunque él fue designado, fueron 33 oficiales Sí. de la Revolución de Abril de 1965 que fueron designados en diferentes lugares. Una parte de ellos negociado, por supuesto, en Europa. Camaño se fue a Londres. A partir de ese momento, Hanle Hermann en este libro recoge todo el devenir de Francis Camaño, todas las peripecias de Francis, sus esfuerzos, reuniones, etcétera, para finalmente terminar yéndose a Cuba en octubre de 1967. Entonces, tú, sobre esa parte, ¿has tenido alguna investigación adicional? ¿Has encontrado nuevos datos? ¿Es verdad que en Londres es cuando Francis se involucra con las ideas socialistas y finalmente decide emprender un esfuerzo guerrillero con mira a una transformación política y social del país? No. Mira, en el libro de Hanle, que tiene muchos aportes, muchos datos importantes, que lo manejé, debo aludir a una afirmación que se atribuye a Juan Bosch, que es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Que es más importante lo que se dice que lo que no se dice. Entonces, te voy a decir lo que no se dice en el libro de Hanle. Ajá. Mira, Camaño, desde que está en Londres hasta que desembarca aquí, estuvo al conocimiento de los servicios de inteligencia tanto de los Estados Unidos como de aquí. Eso todos lo Todos, sabemos. exacto. No, eso todos lo sabemos. Exactamente. En la entrevista que le hice a José Joaquín Puello, que conoció a Francis allá en Londres, que era estudiante de medicina, neurocirujano, etcétera. Hay un famoso sancocho que, Exacto, que sí, Camaño que- hace y le sí, lleva todo eso. a su Entonces- casa. Todos esos datos lo discutimos y lo vimos. Sí, Exacto. es verdad. Claro. Pero Pero- los servicios de inteligencia cubanos ¿perseguían a Francis? No, ahí voy, espérate. Es que siempre se cita a Orlando Castro Hidalgo, el que desertó. El desertor, Ese sí. no se cita ese, pero él era agente desde antes. Él desertó ya cuando estaba acorralado, pero ya él era doble agente desde antes. Ya. ¿Ves? Y en el mismo Londres, oye, en el mismo Londres, te voy a dar un dato, el vehículo que andaba Camaño estaba intervenido y él no lo sabía. El vehículo, ¿cómo lo sabemos? Porque Camaño se lo compró a un empleado de la embajada norteamericana en Londres. Ese carrado que andaba, que está en el libro de Hanle, la foto. Sí, sí, la fotografía Sí, está. se sí, lo sí. compró a un empleado de la embajada norteamericana. Imagina si no estaba intervenido. Bueno, el asunto es, sí, el asunto es que no creo que en ese momento él pensara en guerrilla. De hecho, hay una declaración de él en la revista Hora de enero del 66, donde él está condenando la conferencia tricontinental en Cuba, que se estaba celebrando en enero, y él estaba en Londres. Y él se opuso a todo eso y está declarado ahí. Cuando él llega cuando él sale para Cuba, él va con la intención de un ejército libertador, ¿ves? Él va con una empresa grande. De hecho, de la cantidad de gente que entrevisté, hay varios que le dijeron que él le dijo que se iban a entrenar en un país que no era Cuba, supuestamente era en Vietnam o en Argelia, que los constitucionalistas. Es decir, Camaño se fue desde aquí hacia Europa con la idea de que iba a volver con un movimiento guerrillero. No, te voy a decir dónde que empieza la idea. Camaño y los constitucionalistas se van de aquí con la expectativa de que Juan Bosch va a ganar las elecciones del 66 y que ellos van a volver a ocupar sus puestos en la Fuerza Armada. Con esa expectativa que ellos se van. No. En las Fuerzas Armadas sí, Dominicanas. Claro, con Ok, Juan de Bosch acuerdo. presidente. Bien. El asunto cambia cuando Balaguer asciende al poder. Ahí es que se rebarajan todos los planes. Cuando Balaguer asciende al poder con el respaldo de los Estados Unidos, ahí es que entonces empiezan a barajarse los planes de una insurrección popular aquí desde el exterior encabezada por él. Ya. ¿Tú ves? O sea, no es que él le llegó allá con ese plan, no, es cuando gana Balaguer. ¿Y en qué momento hay el cambio para que Camaño decida irse a Cuba? Mira, como te decía, uno de los grandes problemas de esta investigación es que todo fue bajo clandestinidad. Y otro de los grandes problemas es que los cubanos, a diferencia de los Estados Unidos, no sueltan prenda. O sea, no manejan Sé documentos de y los todo. esfuerzos que hicieron algunas personas, Sí, comenzando con Hanle. comenzando con Hanle Hermann, para que los cubanos le soltaran información, Sí. fotografías, le dieran algún elemento que hayan escrito y nunca se lo dieron. No. Entonces, cuando gana Balaguer, meses después Juan Bosch se va a Benidorm, y ahí se reúne con Camaño. Sí. ¿Ves? Entonces, ya las conspiraciones llegan es post triunfo de Balaguer, porque antes del triunfo de Balaguer, te digo, ellos tenían la expectativa de volver con Juan Bosch presidente.
porque supone que Juan Bosch van a ganar las elecciones y los constitucionalistas van a volver a ser los jefes de la Fuerza Armada de aquí. Pero Camaño llegó a acuerdos y se reunió, por ejemplo, con Juan Bosch, con Narciso Isaconde. Juan Bosch era el líder del Partido Revolucionario Dominicano. Claro. Se reunió con Narciso Isaconde, secretario general del Partido Comunista Dominicano. Llegaron a acuerdos. Camaño contactó con los militares que estaban en diferentes posiciones en Europa y tenía como la solidaridad y el apoyo de esos militares. Si Camaño era una fuerza política que, de acuerdo con los documentos de los diplomáticos ingleses y de los diplomáticos de Estados Unidos, la posibilidad era que Camaño se presentara como candidato presidencial en 1970. Él podía llegar al país, al aeropuerto, decir aquí estoy yo, y a él lo iban a reconocer como un héroe. Esa era la idea. Lo que le sugirieron a él, pero al personaje hay que verlo en él y sus circunstancias. Camaño no era un hombre de política, Camaño era un hombre de armas, era un militar de carrera. De hecho, en una entrevista que le hicieron, él se ufanaba en decir que no era político, que como militar era que él quería servir a su país. Eso está en una entrevista que le hicieron en Londres. Entonces, ese proceso mediante el cual él se transforma en guerrillero tiene mucho que ver con su llegada a La Habana. Yo creo que en Europa él todavía no tenía esa idea Pero Camaño no fue inocente a La Habana, porque escoger La Habana por la cercanía con República Dominicana no era necesariamente una opción para un hombre democrático, porque él sabía que se estaba vinculando con los socialistas y con los comunistas, y que había la idea, y él se vinculó con los corecatos, y se vinculó con el movimiento de Amaury Germán Aristi, que era su grupo. Lo que pasa es que lo de La Habana tiene que ver con la política exterior del gobierno cubano en ese momento. Terminada la tricontinental, eso está en el documental mío, Fidel Castro anuncia que en cualquier lugar de la tierra donde haya que enfrentar el imperialismo, habrían soldados cubanos respaldándolo, apoyándolo. O sea, la línea de Cuba en ese momento era que donde quiera que había que ahí estaban. No, y se fueron a África. Exacto, y en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, Camaño encajaba exactamente en su política. Oye, hay que decir, para que mucha gente no lo sabe, que en 1966 Camaño es una figura histórica más importante y más conocida que el Che Guevara. Que el Che Guevara, por supuesto. O sea, a mí, para ellos lograr que Camaño llegara a Cuba fue un éxito político. ¿Ves? Te recuento un testimonio que me dio uno que entrevisté. Dice él, uno de los que perdió en la guerra, que cuando él llegó al exilio a París en el 66, que para él fue una gran impresión que él entró al metro de París y vio un póster inmenso de Camaño, que decía el líder antiimperialista de América Latina. O sea, tú te imaginas en Europa, donde casi no hay referencia de América Latina, Camaño era una figura respetada. Entonces, otra cosa, que también eso hay que señalarlo, Camaño no fue a Cuba buscando ayuda. Fue Fidel que invitó a Camaño. Y eso me lo dijo a mí Euclides Gutiérrez Félix. En la tricontinental se acercó a Euclides, mire, yo quiero conocer al coronel Camaño. Él sabía Fidel le dijo a Euclides que quería conocer al coronel Camaño. Estaba hablando del 66, Camaño está en Londres. Entonces, ya Camaño sabía del interés de los cubanos en él. Y entonces ahí vienen los contactos clandestinos, de los cuales no tenemos documentos, porque esos son cuestiones confidenciales, ¿ve? Y entonces le crean una atmósfera tal de que él iba a tener un ejército revolucionario potente, con no sé cuántos hombres, con cuántos respaldos. En el libro de Narciso Isacón de Revelaciones, sí. Él dice, hay un dato interesante que muestra cuánta expectativa le crearon los cubanos a Camaño cuando él llegó. Dice que Narciso, que Camaño le dijo en el 67, 68, mire, estamos preparados para desembarcar allá, incluso vamos a tener respaldo aéreo con aviones soviéticos. Dice Narciso que él se sorprendió cuando le dijo eso, pero Camaño sí le dijo eso quiere decir que él no se lo dijo porque se lo inventó, eso fue alguien le comentó que le iban a dar respaldo aéreo a un desembarco aquí. O sea, el desembarco en el 70, Camaño tenía muchas expectativas del gran respaldo que le iba a dar a la Revolución Cubana, pero la Revolución Cubana tenía sus planes, distintos a los de él. ¿Cuál fue el tema más conflictivo, más complicado que tú encontraste sobre la figura de Camaño en la elaboración de este documental? Porque tú pasas de militar a guerrillero. Exacto. Y ese es un trayecto que debe tener muchas dificultades.
Porque un militar es una gente muy centrada, con órdenes, con un sentido de la autoridad, que no puede trasladar al de guerrillero, que es un líder. Claro. ¿Cuál es el problema mayor que tú te encuentras? Mira, el problema mayor, pero debo abordarlo con una máxima que tú conoces, que se la atribuye a Ortega y Gasset: el hombre es él y sus circunstancias. Pues, si vemos las circunstancias en que actuó Camaño, podríamos comprender un poco más de sus actuaciones. Camaño, desde adolescente, estuvo en la carrera militar. Estuvo su padre militar, él tenía la línea militar. Entonces, cuando él va a Cuba a formar un ejército revolucionario, él va con el esquema de las escuelas militares donde él ha estado. Que a propósito, para más ilustración, para que la gente tenga una idea, la película gringa se llama Oficial y Caballero con Richard Gere. Esa película muestra cómo que se forman los cadetes y todo, y cómo es la cosa. Con unas cosas que tienen que someterse. Hay muchas películas sobre ese tema. Que es bien ilustrativa de la conducta del... Pero hay otra, una serie que está en Netflix, te recomiendo, se llama Tiempos de Guerra. En esa película hay un coronel que tiene una serie de actuaciones muy similares a la de Camaño en Cuba. Y esa serie narra la intervención de España en el norte de África en 1920, en la ciudad de Mirilla. Y para comprender más a Camaño, porque como te decía al principio, ese periodo es total clandestinidad. Camaño estaba en Cuba clandestino. Solamente tenemos esos documentos que te dije, de las notas de él y de los informes que le daban. Entonces, para él fue muy difícil enfrentarse a ese grupo de jóvenes y someterlo a esa disciplina militar. Para él fue muy difícil porque él no era político. Uno me comentó a mí ahí que Bertoliordano Lalane José era el ideólogo, era el que le salvaba la situación. Era el que mantenía la coherencia de ese grupo. No, era el segundo en el grupo. Exacto. Alberto, el Fiero, era un hombre de una precisión en el disparo muy bien lograda, pero al mismo tiempo era un hombre de una mentalidad importante. Es el hombre incluso que Francis le envía a Juan Bosch a Benidorm con un mensaje particular y especial. Bueno, sí, Lalane, te digo, es, digamos, el político dentro de ese grupo. Y el hombre de confianza de él, a diferencia de Camaño, que es el hombre de ordene señor, a sus órdenes señor. Tú le dices una cosa, tú tenías que someterse sin discusión. Sí. Lalane no, Lalane le decía, espérate, vamos a conversar. Tan importante que en la investigación biográfica de Francis Camaño que hace Hanle Herman, tiene que separarse posteriormente y sobre Berto Lalane José decide escribir su biografía y escribe El Fiero, que es el libro distinto de la biografía de Camaño, en donde retrata al segundo hombre de la guerrilla de Camaño. Camaño en su diario dice de él que era una muestra de tesón y valor, porque él rompía todos los récords en los ejercicios. Camaño estaba muy impresionado con la capacidad del Fiero, de Berto Lalane. Claro, porque para que los televidentes recuerden, o si no lo saben, le faltaba una mano, no veía de un ojo, y de la otra le faltaban varios dedos. O sea, que con todas esas limitaciones, el tipo era sobresaliente, o sea, que realmente era un fiero. Un fiero. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con René Fortunato, a propósito del documental que se va a poner en los cines a partir de febrero. El documental Camaño, de militar a guerrillero. Volvemos en un momento. René, de esta serie documental que tú has hecho desde abrir La Trinchera del Honor, El Poder del Jefe, etcétera, todo esto que hemos visto ahora a este nuevo documental, ¿qué es lo nuevo? ¿Ha utilizado avances tecnológicos? ¿Ha mejorado la calidad de los vídeos que has recibido y que has recolectado? Este es el Camaño guerrillero, en realidad hay un trayecto que estás haciendo. ¿Pero qué es lo nuevo que presenta? Mira, este trabajo tiene aparte del contenido, por supuesto. Claro, este trabajo tiene la ventaja que lo he hecho 10 años después del último. El último fue el 2009, fue Bosch presidente de la frontera imperial. La frontera imperial. Entonces, ahora me nutrí de la nueva tecnología y de la facilidad del internet. Por ejemplo, yo tuve acceso desde mi casa a los archivos fílmicos en Londres, archivos fílmicos en Buenos Aires, archivos fílmicos en Washington DC y otros archivos fílmicos internacionales. Entonces, eso, además la calidad de la tecnología digital. O sea, va a haber imágenes novedosas y nítidas de mayor calidad que en los anteriores, porque nos esforzamos en eso. Además,
ahora la era digital te crea lo que tú te imaginas. Sí. Pero en este caso, como yo soy respetuoso del periodo histórico, el trabajo mío se reconstruye con imágenes y sonido de la época. Lo que hicimos fue reforzar la calidad de esa imagen que conseguimos. Okay. ¿No Es entiendes? decir, que las imágenes que se utilizaron en los noticieros y en la televisión de diferentes países de Europa, especialmente de Londres, más las otras imágenes relacionadas desde Cuba, por ejemplo, Sí. han sido incorporadas aquí. Claro, claro. Y sobre todo... Algunas desconocidas o la mayoría de ellas desconocidas Bueno, para los la dominicanos. mayoría desconocida. Por ejemplo, te voy a dar una. Nosotros estamos hablando de Camaño. Y generalmente se habla de Camaño, pero al hablar de Camaño y su proyecto guerrillero, debemos hablar de los adversarios. Por ejemplo... Adversarios. Sí, son los adversarios, a los que por ejemplo, la tricontinental en Cuba fue en enero del 66, pero al año siguiente los americanos hicieron la conferencia de Punta del Este en Uruguay, que fue una respuesta a esa. Y una de las novedades de este trabajo es que ahí está el discurso de Balaguer en Punta del Este, acabando con el comunismo y cómo se va a enfrentar. ¿No entiendes? O sea que mientras estaban allá en Cuba hablando que iban a acabar con la revolución, en Punta del Este, con el auspicio de Lyndon B. Johnson, se hizo esa conferencia de todos los presidentes donde tuvo Balaguer una participación, y eso es uno de los atractivos de este trabajo, lo que precisa Balaguer de cómo va a enfrentar el comunismo en el Caribe. Pues, esa es una. Y eso lo conseguimos. ¿Sabes dónde lo conseguimos eso? En la biblioteca Lyndon B. Johnson en Austin, Texas. Yo estuve en esa biblioteca en una ocasión que tuve la oportunidad de visitar Austin, Texas. Austin, sí. Sí, hay una biblioteca, a todos los presidentes le hacen, pero Lyndon B. Johnson es el responsable de la intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana. Mira, y desde ahí están los archivos pero de la República Dominicana. De muchos otros, porque él fue vicepresidente cuando mataron a Trujillo también. O sea, mira, si alguien se enfoca o coge un tiempo y se mete en esa biblioteca, encuentra cosas novedosas. Porque, por ejemplo, Lyndon B. Johnson, este no es el tema, pero investigando yo siempre me encuentro con otras cosas. Ahí Lyndon B. Johnson dijo textualmente: nosotros eliminamos a Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo. Desde el primer momento, y lo explica todo. En la biblioteca de él allá no se está eso, ¿entiendes? Explicándolo todo. Pero tú dices eso aquí, entonces la gente se fue. Bien, hay identificado, porque hay algunos temas que son conflictivos. Yo te hice la pregunta en el anterior segmento y me quedé como con la duda. Al final, tú encontraste temas de los que sea difícil hablar. Por ejemplo, tú acabas de decirlo ahora mismo. Sí, uno dice eso de lo que encuentras en la biblioteca Lyndon Johnson, en Austin, Texas, y la gente no te cree. Exacto. Entonces, ¿tú encontraste algún tema conflictivo, complicado, de carácter secreto, político, militar, ético, personal? Mira, que a ti te dificulte tratarlo. Porque claro que sí. Bueno, claro que vamos a sí. hablar de eso entonces. ¿Qué tú quieres? ¿Que te censuren el programa? ¿Que te No, pero... Sí, porque si empezamos a mencionar nombres aquí. Si yo te digo a ti que fulano de tal, que habló aquí a gente de la CIA, y yo te digo a ti, fulano de tal, lo que se sentaron aquí es posible que hayan varios de la gente del Servicio de Inteligencia cubano. Entonces, eso es una cosa grave. Entonces, yo no te lo puedo decir. Pero dímelo. Te lo digo. Sí, claro. ¿Quieres que te lo diga así? Sí, Déjame decirte, mira una cosa. Siempre que hablamos de la CIA, de la inteligencia, pero la inteligencia cubana era tan activa como la CIA, y sigue siendo, ¿entiendes? Entonces, no puede ser que la inteligencia cubana sea tan activa como la CIA, porque es una potencia mundial de Estados Unidos, con todos los recursos del mundo, y Cuba es una pequeña isla del Caribe. Discúlpame, te voy a dar un dato ahora para argumentar lo que te acabo de afirmar. Un ex agente de la CIA escribió un libro en Los Ángeles, donde hizo un ranking de las 10 mejores agencias de inteligencia del mundo. Y la Servicio de Inteligencia cuando está en el número 6. Oye bien, en el número 6, solamente superado por la CIA, el Mossad de Israel, el M-19 de Inglaterra, el de Rusia y el de China. En América Latina no hay otro más eficiente que ellos. Y lo dijo también el ex jefe de la Stasi, de la Alemania Oriental. O sea, lo que yo estoy diciendo a ti, no es que es... la inteligencia cubana es de la más eficiente. Claro, de la más eficiente del mundo. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que en Cuba la mayor parte de los recursos del país van a una cosa que Fidel llamó defensa, y la inteligencia está dentro del rango de la defensa. ¿Tú me entiendes? Yeah. O sea, bueno, que habla de inteligencia. Entonces, eso, en el proyecto de Camaño,
como tú me dijiste, ese fue uno de los temas espinosos que yo encontré. Camaño estaba en Camaño Sí. estaba en Cuba bajo la orientación de los servicios del Servicio de Inteligencia cubano y recibía informes sobre la situación del país y sobre la situación de varios de sus colegas. Por ejemplo, te voy a dar el conflictivo ahora, que tú quieres uno conflictivo, ¿verdad? Sí, no, para conocerlo. Sí. Se dice que Camaño no creía en lo de los comandos de la resistencia porque estaban infiltrados, Sí. que estaban dominados por los servicios de inteligencia. Eso no se lo inventó Camaño. Ahí hay un documento del Servicio de Inteligencia cubano informándole a él que dos de los miembros de los comandos, De los comandos. eran uno de la CIA y otro de la policía, el Servicio Secreto de la Policía. Y entonces, ¿a quién Camaño le creía? A su huésped, de los que estaban ahí. ¿Me y eso está, no me lo estoy inventando yo, señor, eso está en los documentos que están en el Archivo General de la Nación, los papeles de Camaño. ¿Quiénes son esos dos? Déjame reservármelo, por favor. Permíteme reservármelo. Sí, sí. Permíteme reservármelo. No, está bien. Sí, Está vamos a dejar bien, que la gente bien. vaya al archivo y busque, que busquen las cartas que le van a dar a Camaño. De acuerdo. Hay un informe, a mí me encantan los informes de los servicios de inteligencia, porque dicen las cosas que no se dicen públicamente. Sí. ¿Tú ves? Entonces, tanto los informes de los servicios de inteligencia cubanos a Camaño, ¿tú ves? Como un informe que te lo recomiendo, está en internet, de la CIA, que se llama la insurrección castrocomunista en América Latina, escrito por analistas de la CIA, 1960-1969, donde ellos describen, oye bien, todas las acciones que están haciendo los cubanos en América Latina. ¿Tú me entiendes? Entonces, y ahí te dicen cosas que no, ¿tú entiendes? Bueno, por lo que tú me estás diciendo, hay una referencia a una película de Costa Gabras, Estado de Sitio. Ah, sí, claro. Vinculada con los organismos de represión en la República Dominicana, más un funcionario norteamericano Dan Mitrione. que estuvo aquí y que fue secuestrado y sometido a un interrogatorio en donde se hicieron revelaciones. Posteriormente lo fusilaron. Sí. Dan Mitrione, tú lo acabas de decir. Hubo otros, pero ¿se puede decir que hay alguna vinculación entre lo que consiguió Costa Gabras y lo que conseguiste tú? Él lo hizo respecto a los organismos de inteligencia de Estados Unidos en América Latina. Tú lo estás haciendo respecto a los organismos de inteligencia cubanos en nuestros países de América Latina o en República Dominicana. Bueno, con todo el respeto que yo tengo por Costa Gabras, que es uno de mis directores preferidos, esa película de los años 70, había muchas restricciones al acceso a la información. Y ahora no. Yo tuve más acceso a los documentos que él, porque ya todavía no habían vencido mucha documentación. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, los informes de la CIA, que es 20 años después lo desclasifican, tú te das gusto ahí leyendo y viendo nombres de gente. ¿Tú ves? Bernardo Vega me dijo que sí, que él descubre y que él a cada rato, buscando en los documentos, encontraba nombres de infiltrados en el movimiento popular dominicano. Sí. Menciona ese, pero nosotros también. Aquí toda la izquierda estaba infiltrada por los servicios de inteligencia. Pero ¿cubanos? De los dos. Sí, de los dos, porque ese es el problema que tú también me decías, de los dos. Mira, Fausto, yo no quiero aquí que me seas amigo tuyo, fulano de tal, y ay, coño, pero es amigo mío, ¿no entiendes? Y están ahí. Pero un detalle importante es que Camaño vivía recluido en las afueras de La Habana, en una mansión ahí donde tenía todas sus facilidades. Y toda la información que le llegaba eran de dos fuentes fundamentales, bueno, de tres. La que le mandaban los comandos de la resistencia, la de las autoridades cubanas a través de sus servicios de inteligencia y la de Milito Fernández en Roma. Milito, Camaño tiene una gran confianza en Milito Fernández, porque era amigo de infancia y todo eso. Y él, eso también está en el Archivo General de la Nación, hay un legajo de cartas de Milito a Camaño, informándole de la situación de sus otros compañeros militares constitucionalistas en Europa. Entonces, esa también fue una de nuestras fuentes. Pero este trabajo, Camaño, de militar a guerrillero, yo creo que va a echar mucha luz sobre el personaje Camaño, porque a la fecha de hoy, no sé si tú has percibido, que se le ha atacado mucho, pero Camaño no ha hablado, Camaño está muerto, Camaño no se puede defender. ¿Tú ves? Pero está su diario, están sus cartas, están las entrevistas que él concedió en Londres antes de irse. Del 67 al 73,
está el diario, que a propósito no está completo, le faltan varios meses, y sus cartas. Eso están ahora en el Archivo General de la Nación. Con esas cartas, bueno, hay algunas que se conocen públicamente, pero la mayoría no se conocen públicamente. Ve, con esas cartas se puede apreciar en qué circunstancia actuó Camaño y en qué circunstancias se estaba él viendo. Por ejemplo, uno de los atractivos de este documental es la carta que le envió a Fidel cuando matan a Mauri y lo del 12 de enero. En enero del 72, esa la incluí en el documental. Camaño le escribe una carta a Fidel Castro, casi implorándole que lo deje salir, que le cree las condiciones para él desembarcar en la República Dominicana. Esa carta realmente es patética, porque se nota que es un personaje que está desesperado ya por estar ahí. Y otro de los atractivos de trabajo, que no te voy a contar la película, pero voy a un avance, es Fidel admitiendo que sí, que ellos apoyaron, que ellos no estaban de acuerdo en que saliera, pero que lo apoyaron. Y que él no quería que se sacrificara. Eso está ahí en voz e imagen de Fidel Castro. Del propio Fidel Castro. Eso está en el documental. Eso es uno de los atractivos de este documental. ¿Y dónde dijo Fidel eso? ¿En qué momento? ¿Frente a quién? ¿Frente a qué medio? ¿Cómo conseguiste Te lo voy a dar ahora mismo. Habían 5 periodistas dominicanos y eso fue el 9 de febrero de 1989 en Caracas, Venezuela, en la toma de posición de Carlos Andrés Pérez. Estaba uno, la mayoría está muerto, pero solo hay uno que está vivo, que es, ahí había mi amigo, que estaba en la Junta Central Electoral. El que está... Que estaba antes. Estaba en la Junta Central Sí, Electoral. Ay, me va a matar, no me acuerdo. ¿Quién? ¿Ramón Colombo? No, porque Ramón no estuvo en la Junta, pero Ramón tiene... No, el vocero, el jefe de prensa de la Junta en la administración pasada. En la administración pasada. Es que había Laura Castellano, era la amigo directora. De Marino Ramírez. Él y Marino siempre andan en un programa juntos ahora. Ya, Félix Reina. Félix Reina. Ya. Félix Reina estaba ahí. Rafael G. Santana. Encarnación, el de Nacional. Ya. Ante ellos, él dijo eso. Luis Encarnación. Sí. Ante esos periodistas. Y eso yo lo conseguí, ese video donde Fidel está reconociendo el apoyo de Cuba a Camaño y lo que él habló con él. Y dice, lo que me hace pensar que sí lo recibió ya cuando se iba, que dice, él salió con un entusiasmo enorme, él salió, cuando él habla de su despedida, o sea, como que realmente lo había despedido. Ya. Y son creíbles los libros que se han escrito desde Cuba de gente que estuvo con la Revolución Cubana y luego se convirtió en disidente sobre la presencia de Camaño. Por ejemplo, el libro de Dulces Guerreros Cubanos, por ejemplo, que habla sobre Camaño y que habla sobre la manera en que Cuba trae prácticamente hasta las costas dominicanas, supuestamente, a Camaño y a los 8 compañeros que le acompañaron. Ese libro, Dulces Guerreros, de Norberto Fuentes, tiene, digamos, verdades y medias verdades. Pero en términos generales, tiene fuerza y poder porque él estuvo cerca del círculo de poder en Cuba. Y todas las cosas que dice ahí tienen credibilidad porque él la vio. Pero en el caso de Camaño no es eso, no se incluye ahí. Porque él no estuvo ahí. Lo que él dice en el libro fue que se lo contaron. Oye bien, se lo contó una tercera persona a una segunda y esa segunda a una tercera que escribió una carta. ¿Cuál es esa tercera? Patricio de la Guardia, hermano de Tony de la Guardia, a quien se le atribuye haber traído a Camaño y a la costa dominicana. Y no es cierto eso. Eso, el mismo libro, si hacemos una lectura entre días nos damos cuenta que no se sostiene. En las notas del libro en las notas, hay una explicación mucho más amplia sobre cómo es que se produce el apoyo de una embarcación cubana a los guerrilleros dominicanos. Como supuestamente dicen ellos, ¿me entiendes? Sí. Bueno, pues ellos tenían el barco que finalmente terminó comprando Hanley en Guadalupe. A ver, cuéntame. Pero mira, él dice ahí en ese libro que infiltraron, Tony La Guardia inició el proceso de infiltración de Camaño y sus hombres en las costas dominicanas. Y que se pararon en un sitio entre la provincia de Azo y de Peravia llamado Caracoles. Y que allí ellos... Todo eso no se sostiene, porque Caracoles no se supo si fue tiempo después, y no fue Caracoles que se embarcaron a propósito, fue una playita anterior a esa. De Peravia y Azo, ¿quién sabía a esa hora de la noche que estaban ahí? Tampoco se sostiene. Lo que más se sostiene y que le da crédito a lo que sí yo creo que sucedió, es cuando él dice que se juntaron en un sitio en el Caribe que ellos habían bautizado como Caracas. Eso me prendió a mí la chispa de decir, no, pero esto era Isla de Aves,
Que Hanley la menciona. Isla de Aves. Hanley lo menciona, por Sí, supuesto. que ahí fue que tomaron las armas. Que es donde hay unos momentos de marea alta que desaparece la pequeña isla de Aves y que ahí supuestamente guardaron las armas. Exactamente. Entonces, Ahí, sí. yo creo que Hanley lo acarició ahí para exonerar a los cubanos, pero lo que yo sí creo es que ahí fue el punto de encuentro para los cubanos entregarle las armas y los uniformes y todo el material de guerra a los guerrilleros. Pero eso es en Venezuela, entonces. No. ¿En dónde es eso? No. Isla de Aves es el único territorio de Venezuela en el Caribe. Está a 100 kilómetros de Guadalupe. Y está de la isla de Guadalupe donde ellos estaban. Ya. Cuando ellos salen en el Black ya se detienen 100 kilómetros después, más adelante, en esa isla. Y la isla de Aves está de Santo Domingo a 810 kilómetros. O sea, es muy lejos de aquí. O sea, cuando los cubanos, le entregaron todo el avituallamiento militar en Isla de Aves, son a 810 kilómetros de la costa de Santo Domingo. Es decir, que el Blackjack viene desde ahí hasta las costas dominicanas del sur del país. Y es importante señalar que la contrainsurgencia dominicana, las Fuerzas Armadas, esperaban a Camaño por la costa norte. Ya. Por donde Constanza, sí, Maimón y Heterodoto. Ellos tenían información previa de que Camaño venía. Sí, quería por ahí, entonces ellos hicieron ejercicios militares por ahí. El hecho de venir por ahí fue una sorpresa para ellos. Realmente fue una sorpresa que Camaño desembarcara a pocos kilómetros de la base naval de Las Calderas. De Las Calderas en Baní, o sea, sí. No se imaginaban eso, ¿entiendes? O sea que no hay datos precisos que avalen lo que dice Fuente en eso. Ya. Esas son especulaciones de un señor que escribe una carta desde la cárcel cuando ya su hermano estaba muerto. Tony Aguarda fue fusilado con Abrantes. Sí. Por un tema vinculado con el narcotráfico. Exactamente. Bueno, pero estos elementos aparecen entonces en el documental. Claro, y como el documental tiene una estructura cinematográfica que evita el aburrimiento, se asume como tal, esto es, se asume una versión y se pone imagen de eso. No caemos en la explicación de cómo. Cuando tú lo veas, tú te das cuenta que nosotros construimos lo que sucedió partiendo de la data y de los entrevistados. Yeah. Pero no podemos explicarle que Isla de Aves está a 800 kilómetros de allí, cosas como esa, y el cubano viene. Y lo más para mí apasionante de este trabajo es el papel de los servicios de inteligencia en el proyecto de Camaño. Cuando digo servicios de inteligencia me refiero a los dos. A la CIA y a los servicios cubanos. Exactamente. El papel que jugó el servicio de inteligencia cubano en la ruptura con Amauri. Eso está por investigarse y verse. ¿Pudo haber sido estimulado por los servicios de inteligencia cubanos la ruptura entre Francis y Amauri? Yo sospecho que sí, la documentación que existe te lo indica. Por ejemplo, cuando él llega, Camaño, a Cuba en el 67, será bombos y platillos, él lo dice en la carta, lo recibió el Buró Político del Comité Central, como jefe de Estado, lo recorrieron por todo el país, o sea, eso era... Pero cuando fueron perdiendo el interés, ¿ves? Ya el 69 por ahí, entonces empiezan a pasar la información sobre los comandos de la resistencia. ¿Por qué no se la pasaron antes? Ya. Se la pasan ahí. Y es importante, a pasar la información sobre los comandos de la resistencia. Sí, y su infiltración. Y sus infiltraciones. Y sus infiltrados allí. ¿Me entiendes? Eso no le llega a Camaño porque se lo inventa. O porque el Billo se odilla, porque también al Billo le han Billo Gómez Suardí está señalado como un agente dentro del movimiento. Mira, a Billo le han caído los palitos, como digo. Pero mencionan a Billo y lo hacen el receptor de todos los conflictos y todos los chismes. Entre Camaño y Amauri. Exacto. Sí. Yo creo que él tuvo una participación destacada, pero no creo que fue el determinante. No fue determinante. No, porque después de la muerte de Amauri, Camaño lo saca de su círculo. A quien Camaño le creía, de verdad, era la autoridad cubana. ¿Tú ves? Porque Camaño tenía disciplina militar, Camaño tenía el coronel en la Fuerza Armada Cubana. Yeah. O sea, que habían superiores de él. Y cuando venía la inteligencia, es interesante ver los informes de la inteligencia cubana. Mire el informe de fulano de tal, mire lo de fulano de tal. Ahí le mencionan nombre y todo. No se pierdan, lo que quieran seguir viendo, el libro de José Confesor Villa Tavares. Pero ese libro no está publicado. Está inédito. Está inédito y lo tiene el Archivo General de la Nación. José Confesor Villa Tavares. Él narra todo ese proceso. Uno del movimiento... De los fundadores de los comandos de la resistencia. De los comandos de la resistencia. Sí, y de los primeros que estuvo en La Habana con Camaño entrenándose.
Importante otra cosa que te quería señalar, Rosario, Fausto, ¿sabes qué? Tú has escuchado por ahí. Mataron al Che, los cubanos se retiraron de la guerrilla. Eso es, varios autores han insistido en eso. Y en esta investigación que yo me he dado cuenta que no, que eso no se puede afirmar categóricamente. Muerto el Che, se baja el entusiasmo, pero los cubanos siguen, en el mismo Bolivia incluso. Y yo te veo, una de las tesis mías... Es decir, siguen apoyando el foquismo. Exacto, y te voy a dar dos datos. En el 67, estando el Che en Bolivia, estaba Douglas Bravo en Venezuela, ¿ve? Y la apuesta era el Che en Bolivia y Douglas Bravo en Venezuela. Muerto el Che, desembarcaron comandantes cubanos en Venezuela para apoyar a Douglas Bravo. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 68, si Douglas Bravo, la guerrilla de Douglas Bravo se hubiese convertido en opción de poder, es muy probable que el proyecto de Camaño tuviera otro destino. Pero no, allí en Venezuela. Sí, pero ahí hay un factor, y es el factor Guerra Fría, negociaciones de Estados Unidos con Rusia, tomando en cuenta el hecho de un conflicto muy grande como la crisis de los misiles y la necesidad que tenía Estados Unidos de calmar un poco las cosas en su patio trasero. Sí, yo disiento de eso, Eso es lo que se da. Lo que no se dice es que Raúl Menéndez Tomasevich, comandante de la Revolución Cubana, estaba en Venezuela, ¿entiendes?, en 1967 y 68, mientras se estaba dando todo eso, asesorando dos comandantes de la Revolución Cubana en Venezuela, ante la debacle de la guerrilla de Douglas Bravo. De Douglas Bravo, no, ya el Che estaba muerto. Muerto el Che, yo estaba en Venezuela, porque seguían apostando a Douglas Bravo. Ante la debacle de la guerrilla de Douglas Bravo, Tomás Menéndez, observa bien este nombre, Tomás Menéndez Tomasevich, comandante de la Revolución Cubana, va a Europa y este señor, Orlando Castro Hidalgo, el que tanto menciona que desertó, escribió un libro que se llama Espiando para Fidel. Y ahí en ese libro él relata el retorno de los combatientes cubanos de Venezuela a través de Francia. Cuando ellos llegan a La Habana, eso influye en el respaldo me parece a mí, una presunción, de los cubanos a Camaño. Fracasamos en Venezuela también. Bueno, al Camaño tenemos que tener cuidado. Bien. Pues, quería saber, en tu criterio, como tú has revisado tantos documentos, ¿quién le pasaba información al gobierno dominicano? ¿La CIA o los servicios de inteligencia cubanos? Ya me la pusiste difícil. Repítelo otra vez. ¿Cómo se informaba Joaquín Balaguer y su gobierno y los servicios de inteligencia de aquí de lo que estaba haciendo Camaño? ¿A través de la CIA o a través de los servicios de inteligencia de Cuba? Mira, ahí eso es un reto. Primero, la CIA y el DNI, el Servicio de Inteligencia Dominicano, son aliados, o sea, se pasan informaciones. Lo que no se sabe, y eso está pendiente de una investigación, ¿cuántos agentes eran agentes dobles? ¿Cuántos agentes de la inteligencia cubana aquí también eran de la inteligencia dominicana? El día que se sepa eso, sabremos eso que tú estás diciendo. Eso queda pendiente. ¿Cuáles que se pasaban como agentes de la inteligencia cubana y eran agentes de aquí? Ya. Entre las cartas de Amaury a Camaño hay una que es bastante dramática. Y es donde él le dice a Camaño, cuando descubren a a un militante de la Comando de la Resistencia en Cuba como agente del DNI, y Amaury le dice: me duele profundamente, Francis, el que hayan agarrado, que este señor haya sido un traidor, un informante, porque fui yo el que lo recluté. Entonces, fui yo el que lo recluté y eso me duele profundamente. Ya, bien. Vamos a hacer fíjate, ese uno, y lo que él no se dio cuenta. O sea, porque ese fue uno que lo agarraron y lo que no agarraron. Ya, bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con René Fortunato sobre este tema tan importante de un hombre que va a seguir siendo todavía enigma para muchos dominicanos, y sobre su decisión final de venir con un movimiento guerrillero con otros 8 compañeros a República Dominicana. Volvemos. René, he conversado con varias de la gente que conoció a Camaño, se reunió con él, conversó, gente que le llevó comunicaciones incluso desde aquí, diciéndole: no vengas a República Dominicana, no hay condiciones, estamos en una situación muy precaria.
y Camaño finalmente vino. Y por eso algunos dicen, bueno, yo estoy convencido que Camaño estaba decidido a morir en tierras dominicanas y él decidió ir con un grupo de guerrilleros a que lo mataran. No. Entonces, yo quisiera, si no, Sí. te estoy explicando, Sí. y tú has oído esas versiones. Claro que sí, claro. Tú las has claro, oído. Claro que sí. ¿Camaño vino a inmolarse en el país o Camaño vino porque tenía la idea de que era posible levantar un movimiento guerrillero? Yo estoy totalmente, Exitoso. sí, no, totalmente en desacuerdo con esa idea de que vino a inmolarse. Yo no creo que lo vino a inmolarse. Te voy a decir por qué. Primero, Camaño era un militar de carrera. Y como todo militar sabe que a una guerra se va a matar o a que te maten, a vencer o a ser vencido. ¿Entiendes? Él estaba consciente de que al llegar aquí corría riesgo de muerte. Entonces, el plan de él era establecer un foco guerrillero en la cordillera central por largo tiempo, que establecido allá podría incitar el levantamiento del pueblo dominicano a respaldar su gestión. Pero, ¿de dónde le viene eso a Camaño? Porque así como tenemos los testimonios que tú has citado de gente que le dijeron que no venga, que no hay condiciones, había otros que decían que no. Por ejemplo, ¿por qué Camaño tomó esa decisión? Camaño estaba bajo la influencia de dos libros importantes que estaban en su biblioteca, que era Revolución en la Revolución de Regis Debray y El Diario del Che Guevara en Bolivia. Casi todos los agentes de izquierda de esos años tuvieron que leer esos libros. En esos libros, en los dos, se plantea la primacía del foco guerrillero sobre las masas y de cómo el foco guerrillero podría invocar a las masas a respaldarlo a ellos. Y él estaba convencido de eso, de que él, porque confiaba extremadamente en su liderazgo, cuando el pueblo dominicano supiera que estaba allá arriba, se iba a voltear a su respaldo. En una de las cartas que le envía Milito Fernández a Camaño, relata un encuentro que tuvieron en Madrid varios militares constitucionalistas. Y en ese encuentro, esa jerga de beber entre ellos, estaba nada más y nada menos que Manolo Bordas. Y él le dice a Camaño, mira lo que dijo Manolo Bordas en este encuentro, Francis. Él dijo lo siguiente, y cito, usted está muy equivocado, que creen que si Francis va para allá va a fracasar, de que él llegue allá el pueblo se va a levantar en armas. Yo soy el primero que va a coger las armas. Eso le dice Manolo Bordas en una carta. ¿Sabes quién es Manolo? Para quienes no lo recuerden, Manolo Bordas es el que aparece con el M16 en el Hotel Matún, con el sombrero, que se fajó en la guerra, o sea, un hombre de guerra, que fue militar del ejército norteamericano. Entonces, mensajes como ese le llegaban a Camaño, aparte de los textos. Contrario a eso, porque hemos sabido mucho de eso, pero habían otros que le decían que sí, que él podía. Entonces, inmolarse, si lo buscan en el diccionario, es la persona que se suicida por una causa, por algo noble. Él no vino a inmolarse, él vino a vencer y a ser vencido. Que lo agarraran y lo mataran, bueno, ya eso cae en la categoría del crimen. Ahora se está hablando mucho de que el hecho de que lo agarraran preso y lo asesinaran debe ser condenado históricamente. Yeah. Pero de que él vino consciente de que veía a morirse, a triunfar o a vencer, eso no cabe duda. Pero el movimiento guerrillero llegó el 2 de febrero a las costas dominicanas, duró 15 días sí. Y en 15 días ya estaba eliminado. El 16 de febrero ya estaba eliminado. Ya estaba el 16 de febrero, sí. Sí, porque el asunto es que ellos tenían toda su estrategia y todos sus planes, pero las fuerzas de aquí también tenían sus planes. En ese discurso de Balaguer en Punta del Este y en otras intervenciones que hay Balaguer, porque en este documental aparece mucho Balaguer, porque no podemos concebir el proyecto de Camaño sin el régimen de Balaguer los 12 años. Balaguer también tenía su estrategia y sus asesores militares norteamericanos. ¿Cuál fue su estrategia? Acción social de las Fuerzas Armadas en las zonas rurales donde supuestamente iba a operar la guerrilla. Eliminarle toda posibilidad de apoyo del sector rural de este país. Y eso hicieron. Cuando ellos llegaron, toda esa parte estaba casi despoblada, no dejaban entrar nadie por ahí. O sea, ya había un plan. También en mi documental podrán ver los entrenamientos que hizo aquí el MAC, el Servicio de los Agregados Militares Norteamericanos, adiestrando a los militares dominicanos antiguerrilla. Ahí se ven las films, que eso también lo consiguió en Estados Unidos. El batallón Cazadores de Montaña, que son finalmente lo que le dan captura y muerte a Camaño. Oye, son unos tipos que estaban 24 horas al día en eso. ¿Pudiste investigar el momento final de la vida de Francis Camaño? El momento final, me valí de Hanley Herman. Ya, ok. Pero del último libro de Hanley Herman, Camaño, Radiografía de una época.
biografía de una época, uno que tiene que es azul. Sí. Porque recordemos que Hanley ha escrito como 5 libros sobre Camaño. Sobre Camaño, sí. Caracoles tiene muchas ediciones. Sí, Caracoles es el primer libro que Sí. se publicó como parte de una edición que se vendió, el libro más vendido sí, en la historia en los semáforos se dominicana. vendía. En los semáforos a $1 se vendía. Sí. Porque Hanley pidió que se vendiera a Sí, $1, sí. fue así. Pero posteriormente Hanley hizo una biografía de Camaño en donde también Francis, sí. que se llama Francis. Y luego hay El guerrillero y el general, Sí. que es otro libro en Claro. el que Hanley igualmente discute Trata sobre eso. la guerrilla con Ramiro Matos González. Y posteriormente hay un libro que, bueno, el último libro que Hanley publicó sobre Camaño fue Camaño en Europa. Pero hay otros libros en el medio No, creo que la biografía radiografía de una época es posterior a Camaño en Europa. a Camaño en Europa. Y debo un dato de ese libro, Sí. porque en ese libro Hanley dice cosas, o mejor dicho, da nuevas versiones de cosas que ha afirmado en anteriores, y eso es muy interesante. Esa fue una de mis fuentes, ese último libro de Hanley. Por ejemplo, esta. Todos hemos dicho aquí que Toribio Peñajáque se perdió esa noche. El guerrillero de montaña, Exacto. el guerrillero perdido. Bueno, pues Hanley dice en ese libro que él no se perdió nada, que fue el primer desertor. Y analiza ahí por qué Trujillo que fue el primer desertor de la guerrilla. Entonces, pero todos los libros anteriores, él asume la postura de que fue que se Estaba perdió. perdido, ya. No, pero en este libro, Hanley, no sé si tuvo problemas con Toribio, pero explica por qué Toribio Peña no se perdió, sino que fue un desertor. Primero, dice él, tenía entrenamiento guerrillero, sabía que él no podía separarse del grupo, tenía que buscarlo, no duró el tiempo. Lo explica. El asunto es que lo condena como desertor. Dice otra cosa, incluso de Camaño. ¿Viste? Sí, no, y el propio Toribio Peñajáque, bueno, de Claudio Camaño, Hanley se llevó siempre muy bien con Claudio. Sí. Y se respetó y se trataban como hermanos, pero tenían serias contradicciones. Por ejemplo, Hanley dice que los restos que Claudio y Freddy Veragoico buscaron supuestamente de Camaño para enterrarlo en el cementerio de la Máximo Gómez no son tales. Sí. Él nunca creyó en eso, porque él estaba convencido de que Camaño había sido descuartizado, había sido cremado y lo habían lanzado al mar. Sí, eso está en el libro ese, sí. Esa es la Sí, en descripción ese que fue libro. a San Isidro que van para allá. Pero todo eso. ¿cómo tú describes en el documental Mira, la parte final no llegué de ahí. la vida de Camaño? Bueno, la parte final te digo, Sí, claro. La parte final sí, de lo que hablaron con los que lo apresaron, Sí. ¿ve? Que eso Hanley lo consiguió de testimonio de los militares que estaban ahí, ¿ve? Y se nota en la narración de Hanley que él hizo muchas grabaciones, muchas entrevistas del entorno final de Camaño. El documental llega hasta que lo matan, pero lo que hicieron con los restos después, ahí no llegamos ahí. Tú no tienes el llegué. momento en el que le quitan los cordones Sí, de las botas. Sí, todo eso, ¿ve? Sí, todo eso. Y fílmicas. No, fílmicas Sí, se supone que no claro. hay. Yo no sé si hay. No, sí hay. Hay las Sí, fílmicas. porque Camaño vivo, herido. yo no, muerto. Porque cuando estaba muerto, con los no, cadáveres ahí, llamaron a los periodistas y fue un grupo de periodistas y grabaron para... Pero ya le estaba muerto. Sí, no, muerto. no, pero yo digo la parte previa. Ay, claro, no podía, Esa ¿no? parte, O sea, es esa verdad. parte era estrictamente... En donde Camaño habla y dice unas últimas sí. palabras y todo. No, Esa eso- parte no. No. Cuando estaba muerto ahí sí, que los militares lo llevan, Ramón, Milo Jiménez, Pérez y Pérez y Buchan Pérez, Javier, Buchan, lo sí, muestran a la claro, prensa. Dicen, esos sí. son los... Estaba Camaño, Hernández José y Pérez Vargas. Bueno. Esos tres. Juan René Bochán Javier al final se queda con el fusil de Sí. Camaño. Él era el jefe de la Fuerza Armada, creo, en ese momento. Mira, antes que tú termines el programa, Cuéntame. demostrarte este detalle. Sí, a ver. Mira esa foto. Esta fotografía. No es la que todo el mundo está puesto a ver. Si tú la fijas, no es la que todo el mundo está puesto a ver. No, pero esto es en Cuba. Mira aquí el busto de José El Martí. busto de José Martí. Es el pico turquino en José Martí, en Santiago de Cuba. El Santiago. pico turquino que es equivalente al pico Duarte de aquí. Claro, el pico Duarte de aquí es más alto. Sí. ¿Ves? Y ahí están, porque en las otras que salían no salía con el busto de José Martí. De José Martí. Sí, aquí sale con el busto. Ahí sale completo. Sí, sale Sí. completo todo. Ya, muy bien. Bueno, estamos viendo, la fotografía que estamos viendo. Ah, no, esa es la que está, no, esa no es esta. No es esta. No, o esa no tiene El busto el rostro de Martí en el busto. Sí. Miren aquí Ahora sí, sí. en esta sí. Sí. Pero en la anterior Que no tú- se ve, No, que es la más conocida la otra. que es la más conocida. Porque la cortaron, porque no querían saber decir ¿Y que por no. qué tú? No, pero ¿te acuerdas que cuando ellos vinieron, no querían admitir que salieron de Cuba, que hacían en Cuba, entonces porque para proteger a los cubanos? Bueno, porque era parte del acuerdo de Cuba con Unión Soviética
para no Bueno. promover movimientos guerrilleros y unión soviética con Estados Unidos. Bueno, los cubanos que viven aquí saben que el pico de Turquino tiene un busto de José Martí, así como el pico de Duarte tiene un busto de Duarte, ¿ves? Y que ese busto indica, así que ese fue el último ejercicio que ellos hicieron. Bien, vamos a ver entonces, los que deseen ver, quienes deseen ver, esperamos que todo el mundo quiera ver el documental Camaño militar a guerrillero. Le faltó una D ahí, ¿por qué no le pusiste la D? ¿Qué fue? Para que quede el subconsciente. Fíjate cómo tú la dijiste. Sí, es verdad. Tú la dijiste. No, queda en el subconsciente. Sí, exacto, eso es. Militar a guerrillero. Sí. ¿Dónde, cómo es? Mira, ¿Cómo es la programación? el 16 de agosto, Ujú. el 16 de febrero es justo cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte de Camaño. Ya. Ese día se va a estrenar en 3 salas de cine de Santo Domingo y Santiago. En Downtown Mall, en Fine Arts y en Santiago en el Cinemacentro del Cibao. ¿Ves? Ya. Bueno, hay una premier, pero este es por invitación, en la sala principal del Teatro Nacional el día 9 El día 9 de febrero. de febrero a las 8 de la noche, pero esta es por invitación, Por para invitación. invitados especiales. Ya, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tiene el documental? ¿De cuánto? 85 minutos, o sea, 1 hora y 25 minutos. 1 hora y 25 Sí. minutos. Muy bien. Qué bueno, René. Yo te felicito por esta recuperación histórica de un momento y de unos personajes, principalmente Camaño, que todavía están siendo indagados. Es necesario divulgar toda la información posible sobre estos temas para que la gente tenga conciencia de que estos procesos políticos en los que estamos hoy devienen de aquellos acontecimientos, muertes y tragedias. Fíjate, como tú eres un apasionado del tema, cuando tú ves el documental, tendremos que hacer otra conversación, porque ahí tú vas a ver cantidad de cosas, ¿entiendes? Que tú no te imaginabas que existían. Sí. Y entonces sería interesante, bueno, que lo veas. Sí, 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 sí. Y, Prometo yo, que y yo sé que lo va a disfrutar. Muy bien. Muchas gracias a René Fortunato, cineasta dominicano que ha enfocado fundamentalmente su trabajo creativo como parte de la recuperación documental de la memoria histórica de los últimos años, los últimos 100 años de República Dominicana. Muchas gracias, René, por estos datos. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este interesante diálogo. Hasta luego.